Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver de forma general cómo funciona C++ por dentro. Para esto debemos entender 6 fases: la fase de edición, de preprocesamiento, de compilación, de enlazamiento, de carga y de ejecución. Vamos a utilizar nuestro terminal para crear una biblioteca. Esta biblioteca estática la vamos a crear solo por temas didácticos. No es necesario que ustedes entiendan en este momento qué es una biblioteca estática. Lo vamos a crear para que ustedes entiendan cómo se lleva a cabo cada una de estas fases que tenemos aquí. Vamos a irnos a escritorio, porque en escritorio vamos a crear todos los archivos que vamos a necesitar y vamos a utilizar el editor de texto bin. Escribimos bin funciones.hpp, presionamos la I latina para poder escribir nuestro código y decimos namespace Sandor 123. Y aquí vamos a colocar int suma, int, punto y coma. Lo que estamos haciendo en el archivo .hpp es declarando. No estamos definiendo. En el canal tenemos una explicación clara y sencilla de lo que es declarar y definir en C++. Para salir de este archivo presionamos escape o escape y escribimos .wq. Le damos enter y como pueden ver aquí tenemos funciones.hpp. Vamos a crear ahora funciones.cpp, que es el archivo donde nosotros vamos a definir el comportamiento de la función que hemos declarado en funciones.hpp. Primero presionar la I latina y después a decir namespace Sandor llaves y ahora escribimos int suma, que es la función que hemos creado, que hemos declarado en el archivo .hpp, y aquí colocamos int a, int b, int c. Si ustedes se han podido percatar, cuando declaramos una función no es necesario colocar el nombre de los parámetros. Cuando definimos esa función sí es necesario colocar el nombre, porque ya le estamos dando un comportamiento y debemos indicarle qué es lo que debe hacer. Aquí vamos a colocar return a más b más c punto y coma. Presionamos escape o escape y escribimos wq. Ya está. Este es mi otro archivo. Esta sería mi biblioteca. ¿Queda allí nada más mi biblioteca? No. Lo que vamos a hacer a continuación es crear el archivo objeto. Recuerden que para crear una biblioteca estática debemos crear archivos objetos. Esos archivos objetos después, a través de un comando, se convierten en un empaquetado que vendría a ser ya nuestra biblioteca estática. ¿Cómo creamos el archivo objeto? Escribimos g++, -c para crear el archivo objeto, -o para darle un nombre, librería.o, es así como quiero que se llame, y a continuación le indico de quién, funciones.cpp. Solamente se coloca .cpp, no se coloca .hpp, no es necesario. Recuerden, nuestra biblioteca solamente va a tener código objeto, no va a tener archivos de cabecera. Le damos enter y tenemos aquí nuestro archivo objeto. Una vez que tenemos eso, vamos a utilizar el siguiente comando rcs, que nos va a permitir crear la biblioteca estática. Y escribimos el nombre que va a tener, librería.a. .a es la extensión de las bibliotecas estáticas en sistema operativo Mac OS. Espacio y le decimos de qué archivo objeto, librería.o. Aquí podríamos tener muchos más archivos objetos. En este caso solamente estamos utilizando uno y le damos enter. Listo. Esta es nuestra biblioteca estática. ¿Qué archivos vamos a utilizar? Solamente este de aquí y este de aquí. Estos dos ya no los necesitamos. Por ende, los vamos a eliminar. Listo. Vamos a escribir nuestro programa principal. Repito, esta biblioteca estática que hemos creado solamente ha sido para temas didácticos, que lo vamos a ver a continuación. Bin main.cpp, ahí está, presionamos la I latina y escribimos ahora una directiva del preprocesador, include iostream, y vamos a incluir también nuestra biblioteca. ¿Qué archivo incluimos?
librería.a o funciones.hpp. Es funciones.hpp, entre comillas dobles, porque no es una biblioteca del estándar, es una biblioteca que nosotros hemos creado y que está dentro de nuestro entorno de trabajo. Y lo que hace justamente el preprocesador es que cuando hay comillas dobles va a buscar ese archivo dentro de nuestro entorno de trabajo. ¿En qué fase estamos en este momento? Estamos en la fase de edición. Estamos editando nuestro código fuente. Ojo, este es nuestro código fuente y lo estamos editando. Vamos a crear la función principal, int main. Vamos a retornar return 0 y aquí escribimos e invocamos a Sandor, suma y enviamos los siguientes argumentos 1, 2, 3 y lo concatenamos con un salto de línea. Presionamos escape o escape y escribimos $WQ. El comando $WQ es para escribir y salir. W es write en inglés, que es escribir, y Q, que es salir en inglés quick. Una vez que tengamos ya nuestro archivo que va a estar utilizando esta biblioteca estática, vamos a ver un comando que engloba las tres fases que tenemos aquí: preprocesamiento, compilación y enlazamiento. La compilación mayormente se conoce como el conjunto de estas tres fases: preprocesamiento, compilación y enlazamiento. ¿Y qué comando nos ayuda en esos tres? Es g++-o para darle un nombre a nuestro ejecutable programa y después le indicamos de qué archivo fuente, main.cpp. Le damos enter y miren, tenemos un error. El error debemos identificarlo muy bien. Es el linker. ¿Quién es el linker? El linker es el enlazador. Recuerden que el link es enlace, linking es enlazamiento, debemos enlazar, y el linker es justamente el programa que se encarga de hacer ese enlace. Justamente aquí nosotros sabemos tres cosas. La primera es que el preprocesador ha encontrado los archivos. El preprocesador ha leído la directiva del preprocesador include, porque tenemos dos includes: include iostream e include funciones.hpp. El preprocesador ha encontrado esos archivos y de esos archivos ha copiado el código necesario, y lo que ha hecho es eliminar las directivas del preprocesador que están en nuestro código fuente y ha pegado allí el código copiado de los archivos que ha encontrado. Como no hubo problema alguno, eso nos da como resultado un archivo. Ese archivo después es la entrada para la fase de compilación. El compilador lo que hace es toma el resultado del preprocesador y lo traduce para generar un archivo objeto. Esto también nos da a entender que no hubo problemas para generar el archivo objeto. Sin embargo, cuando el linker o el enlazador toma el resultado de la fase de compilación, nos muestra que tenemos un error porque no se está enlazando correctamente. No sabe dónde está la biblioteca en sí. Recuerden, nosotros aquí estamos utilizando un solo comando para generar desde el código fuente el ejecutable en sí. Es decir, internamente se va a llevar a cabo el preprocesamiento, la compilación y el enlazamiento. Pero tenemos un problema en el enlazador o en la fase de enlazamiento. Paréntesis, es muy importante que ustedes entiendan los errores que se están mostrando. Muchas veces estudiantes y profesionales no entienden los errores que tienen en pantalla y es difícil. Cuando ustedes entienden muy bien conceptos como estos, ustedes ya saben que el error es en la fase de enlazamiento. No tienen por qué buscar en preprocesamiento, en compilación ni en edición. El error es aquí, en el enlazamiento. Pero si ustedes quieren corroborar, vamos a ver el resultado de la compilación en sí que tenemos aquí. Es decir, vamos a crear el código o el archivo objeto. Escribimos g++ y ¿cuál fue el comando para crear nuestro archivo objeto? -c, -c, -o, y ahora vamos a colocar lo siguiente. Decimos main.o, que es el nombre que quiero que tenga mi archivo objeto. ¿De quién? De main.cpp. Le doy enter y miren, tengo aquí mi archivo objeto. Eso quiere decir que se está interpretando, se está traduciendo lo que el preprocesador ha
colocado dentro de mi archivo fuente y después eso se ha traducido a un archivo objeto. No tenemos problema ahí. Pero ¿qué pasa? Tenemos un inconveniente con el enlace. En el enlace el inconveniente es el siguiente. Vamos a utilizar G++ y decimos -o programa, ¿sí? Para crear el ejecutable en sí. ¿De quién? Main o, pero ahora ¿con quién lo vamos a enlazar? Librería.a. Aquí estamos haciendo lo que hace el enlazador. Enlaza tu archivo objeto con la biblioteca estática. Le damos Enter y miren, aquí está el resultado. ¿Cómo hubiera funcionado aquí? De frente con el código fuente, sin necesidad de traducir a código objeto. De la siguiente manera, G++, -o, aquí voy a colocar pro, nada más, ese va a ser el nombre de mi ejecutable para que no se confunda con programa que tengo aquí, es pro, y ahora digo, ¿de quién? De main.cpp, pero no me olvido del enlace que debo crear, en este caso, librería.a. Le doy Enter, y miren, tengo ahora pro. Voy a ejecutar ambos programas. /programa, tengo 6, es cierto porque los argumentos que envié es 1, 2 y 3 y la suma de esos 3 es 6. Y voy a ejecutar ahora pro y tengo 6. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para cargar el programa yo lo invoco. Automáticamente el programa se envía a la memoria RAM y lo que sucede después es que se ejecuta ese programa. Como pueden ver, el resultado de ejecutar ese programa es 6 y 6 que está aquí. Tenemos algunas herramientas para hacer el proceso de compilación, que vendría a ser el preprocesamiento, la compilación y el enlazamiento. Aquí una página que es de Bjørn Stroustrup, quien es el creador del lenguaje de programación C++. Y ustedes dentro de esta página tienen una lista de algunos de los compiladores que existen en el mercado. Unos de licencia libre para uso sin necesidad de pagar y otros sí con un pago que se debería hacer para poderlos utilizar. Los que he utilizado es el de Apple, el que utiliza Xcode, he utilizado Clang, he utilizado el GNU, Microsoft Visual C++ también, en el caso de un entorno de Microsoft, de Windows, mejor dicho. Ya en otro video hablaremos de algunas diferencias entre estos compiladores, dado que si comparan el rendimiento, Microsoft Visual C++ deja mucho que desear, la verdad, porque el tiempo que demora en poder traducir una determinada funcionalidad del lenguaje de programación es mucho a comparación de los compiladores que utiliza Apple, de los compiladores como Clang, de los compiladores como GNU. Hay un compilador que me ha llamado muy fuertemente la atención, que es el de Edison Design Group. Dentro de los compiladores hay que entender que existe el término frontend y backend. Esos dos términos no solamente se dan en el desarrollo web, sino que también se da en la compilación. Sucede de que el rendimiento que tiene el compilador desarrollado por Edison Design Group de C++ es mucho más rápido que el de Apple, que el de Clang, que el de GNU y de hecho que el de Microsoft Visual C++. Es mucho más rápido, pero para utilizarlo deben pagar. Ya depende de la organización en donde ustedes estén trabajando. ¿Y esto por qué lo doy a conocer? Para que ustedes entiendan que cuando ustedes escriben un programa en C++ y lo ejecutan en una plataforma, por ejemplo Windows, y después lo ejecutan en una plataforma Mac OS, o después lo ejecutan en una plataforma que está utilizando el compilador de Edison Design Group, y evalúan los tiempos, el de Edison Design Group es mucho menor al de el compilador que está utilizando Microsoft y el compilador que está utilizando Mac OS. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto. No solamente depende del lenguaje, es muy importante también ver la documentación del compilador, cómo está implementando cada una de las funcionalidades del lenguaje C++. A veces, determinados compiladores no implementan algunas funcionalidades y esto implica que ustedes puedan tener errores si están escribiendo el C++ estándar, el cual se debería utilizar. Esto lo menciono porque
He tenido problemas en mis programas con respecto a esto en la universidad y también en el trabajo. En resumen, deben entender que los compiladores son programas que tú puedes crear y lo que vas a hacer es traducir cada una de las funcionalidades del lenguaje de C++ para que se pueda ejecutar en un determinado sistema o arquitectura. Y esa implementación que tú hagas en tu compilador va a depender mucho de tu equipo. Puede de que su implementación demore bastante a comparación de otros compiladores, o puede que su implementación sea una de las más rápidas como la de Edison Design Group. Ese compilador, si ustedes comparan la rapidez que tiene, es realmente alucinante. Para finalizar, esto es lo que hemos visto. Edición, ustedes editan su código, escriben su código. Yo lo que he hecho es utilizar el editor de texto Vim, dado que no es muy pesado. ¿Puedo utilizar un editor de código como Visual Studio Code? Sí, lo puedo hacer. O puedo utilizar un entorno de desarrollo integrado como Microsoft Visual Studio o como Xcode. También lo puedo hacer. Pero recuerden, no necesitan un entorno de desarrollo integrado para escribir código. Lo pueden hacer directamente desde el terminal. La facilidad que te da un entorno de desarrollo integrado es la cantidad de programas que tiene para poder hacer muchas cosas. Ustedes dentro del terminal tienen que, 1. Indagar cómo compilar con comandos, cómo crear los archivos objetos, cómo llamar al enlazador, cómo crear bibliotecas, etc. Cuando ustedes trabajan en un entorno de desarrollo integrado, solamente le dan clic a un botón e internamente las fases que hemos visto aquí se llevan a cabo sin que ustedes se den cuenta. Es más, hasta la carga y la ejecución se llevan a cabo. El entorno de desarrollo integrado es importante, sí, pero no es indispensable. Es muy bueno empezar por lo básico, es decir, por un terminal. Al principio es difícil, pero esto lo que te va a permitir es conocer muchos conceptos relacionados con el lenguaje que tú estás aprendiendo. No es solamente un capricho, no es solamente el hecho de que los programadores deban escribir en terminal, porque hay programadores hardcore que solamente utilizan terminal y llevan años haciéndolo, por ende son expertos y tienen una rapidez alucinante. Pero repito, todos los programadores deberían iniciar con el terminal. De esa forma ustedes van a saber muchos conceptos, muchas fases, muchos subprocesos que se llevan a cabo con su lenguaje de programación. Para resumir, tengo un gráfico. Este gráfico dice, tenemos los archivos de cabecera y los archivos de código fuente. Podríamos tener alguna clase, la definición de la clase en el archivo de cabecera y la declaración de sus funciones miembro dentro de esa clase, y después podríamos tener ya el código fuente .cpp, es decir, donde vamos a tener la definición de las funciones miembro. Podríamos invocar a librerías como nosotros tenemos aquí. Este es un lib header, que es el archivo de cabecera de la biblioteca, y este es el código de la biblioteca, que vendría a ser la biblioteca en sí. Ahora, tenemos algunos, digamos, gestores de dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. No lo vamos a ver, no vamos a tocar esto de aquí, tampoco esto de aquí, pero vamos a ver el proceso que se lleva aquí. El compilador lo que hace es que junta esto de aquí, toma eso de allí, pero antes del compilador recordemos que está el preprocesador. El preprocesador toma las directivas que tenemos al inicio para buscar en el archivo y copiar ese código en tu código fuente. Después, el compilador nos da como resultado un archivo objeto o muchos archivos objeto. Este archivo objeto es el input para el linker o el enlazador, quien se encarga de juntar con los archivos binarios de las bibliotecas que estamos utilizando dentro de nuestro programa. Esto en su conjunto nos da un archivo ejecutable, y ese es el archivo que nosotros ejecutamos en nuestro sistema operativo. Espero que con este video hayamos entendido un poco más acerca de cómo funciona C++ por dentro. Eso sería todo. Muchas gracias.